Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Vamos caminando en este viernes penitencial con la palabra de Dios que nos sigue guiando en la Cuaresma. Oremos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Oramos con el Salmo 104. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento del pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Les comparto el Evangelio de San Mateo en el capítulo 21, versículos 33 al 43, 45 al 56. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad esta parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, los apalearon a uno, mataron a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto de mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedaremos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la ciudad y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: los hará morir de mala muerte a sus malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de los cielos y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola el Señor la pronunció a propósito de los sumos sacerdotes y los fariseos de aquella época. Hoy lo dice a propósito de mí. El Padre Dios plantó la viña, toda la creación, todo lo que
vemos bello y hermoso de este mundo. Y me lo dio para que yo lo administre. Te dio todo lo hermoso que tú tienes en la vida, con el único compromiso de que le rindas honor y gloria. Disfruta de todo con la luz del Espíritu Santo. Administra, disfruta de todo. Disfruta de tu hogar, disfruta de los bienes económicos, disfruta de la comida, disfruta de todo. Pero dame mi parte. Y hay quien dice, ¿y por qué hay que ir a misa todos los domingos? ¿Y por qué hay que confesarse? ¿Y por qué hay que orar? Es lo único que Dios nos pide, es la única parte que Él nos pide, su parte. A Dios le debemos el diezmo de todo cuanto tenemos. Y a veces cuando alguien nos pide una ofrenda le damos, es una limosna lo que nos sobra. Cuando a Dios le corresponde su primicia, su diezmo. Cuando de las 24 horas del día a Dios le corresponden casi 3 horas de mi tiempo. Y yo me enfado porque de pronto el sacerdote se está tardando más de media hora en la Eucaristía. Y yo tengo que irme a trabajar. Y qué larga está esta oración, este grupo de oración. Es la parte que a Dios le corresponde. Esta parábola vuelve a repetirse cada vez que a Dios no le damos su parte. Cada vez que Dios no tiene su parte en mi corazón. En mi corazón hay una parte que es de Dios. El centro de mi corazón es de Dios. Dios tiene que ser el centro de mi vida. Cuando pongo en el centro de mi vida cualquier otra cosa, le estoy quitando su parte a Dios. Cuando estoy malgastando, derrochando, cuando no administro con sabiduría los bienes materiales, espirituales que me ha dado, le estoy quitando su parte a Dios. Cuando maltrato a mi esposa, a mis hijos, cuando maltrato a una persona, cuando le robo a alguien, le estoy quitando la parte a Dios. Que esta parábola nos lleve a reflexionar entonces, ¿qué área de mi vida necesita conversión? ¿Y en dónde no le estoy dando el 10% a Dios de mi vida? ¿Será en el área económica? ¿Será en mi área intelectual? ¿Será en mi trato con los demás? ¿Será en la hora de levantarme y acostarme? ¿Será en el tiempo que le dedico a la oración? ¿Cuándo fue la última vez que abrí la Biblia para hablar con Dios? Esa es la reflexión que yo he de hacer hoy, que el Señor me llama a darle su parte. Tarea del día, descubrir cuál es la parte que a Dios le toca de mi vida. Tomar conciencia de ello. Porque a veces lo sabemos conceptualmente. No, pues mi vida le pertenece a Dios, mi familia le pertenece a Dios. Pero esa persona que tiene ese concepto es la que un día el hijo le dice, se me antoja como hacer un discernimiento para hacerme sacerdote. Y le dice, no Señor, tú no vas a echar a perder tu vida. Ahí no se gana dinero, por ejemplo. O dices que sí, que le vas a dar la parte a Dios. Y cuando tu esposa dice que se va para misa, te enfadas porque no se queda atendiéndote en casa. Cosas como esas hay que meditar y llevar del concepto que tengo aquí en la mente, en la razón, llevarlo al corazón para salir del concepto a la acción. Eso es conversión, ese es el llamado de Cuaresma. Si Dios es el centro de mi vida, si es el dueño, si le canto a todo pulmón, decimos en Colombia, Rey de Reyes, Señor de Señores, tiene que ser así, no puede ser un canto nada más, no puede ser un concepto nada más. Dios tiene que reinar en mi vida, en mi hogar y Dios ser primero. Que Dios sea primero, que Dios tenga el primer lugar en todo.
Dios necesita su parte. Cuando no le doy su parte a Dios, soy como aquellos viñadores que mataron a los profetas, mataron a uno y a otro, y al final mataron a Jesús. Ese es el pueblo de Israel. Y esa historia la puedo yo repetir, 2000 años después, repetirla. Dios me manda a su Hijo. Dios me manda a pedir la parte que le corresponde. Y yo mato a Dios. El filósofo Nietzsche declaró la muerte de Dios. Dios ha muerto. Y le dijo al mundo, es que Dios ha muerto. Dios era una idea, un concepto para dominarte. Declara que Dios ha muerto y empiezas a vivir libre. ¿Cuántos quisieran que Dios no existiera para hacer y deshacer, para ya no tener quien les pida cuentas? Que Dios nos dé la gracia entonces de meditar en esto y de dejar que Dios viva en mí, ilumine mi vida, mi camino, que Dios sea el centro de mi existencia. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos, y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.